En todas partes donde he ido, siempre hay personas que me preguntan que por qué nosotros los cristianos no adoramos a María o no sentimos reverencia por ningún santo, o sea, por qué no le adoramos o por qué no le pedimos. También me han dicho que en qué parte de la Biblia dice que no debemos adorar a María, si se supone que María es la madre de Dios. Eh, Inclusive hay personas que creen que Jesús existe a partir del nacimiento por medio de María, pero pues no es así. Que Dios me los bendiga y pues este video va para responderle pues algunas personas que me preguntan en todas partes que cuál es la cuestión con María, ¿ok? Ok, en primer lugar, pues hay que tomar en cuenta que nosotros no sentimos no tenemos ninguna falta de respeto por María. Nosotros la valoramos mucho. Hay muchas mujeres en la Biblia que tienen un gran valor histórico, como es el caso de Débora, o quizás también tenemos a Ruth y muchas más, pues entre ellas también María. Pero nosotros a ninguna mujer o a ningún santo adoramos por mucho que hayan hecho milagros, ya que pues la Biblia dice que todo milagro es hecho por medio del Espíritu Santo. Obviamente eso depende de la búsqueda de la persona a Dios. De hecho, hoy en día también hay muchas personas que buscan de Dios y cualquier persona que esté sujeta a Dios, pues Dios la usa para sanar a algún enfermo o profetizar, hablar en lenguas, etc. Como siempre digo, hay mucha literatura sobre esto, pero otra vez digo, la mayoría de personas que me conocen a mí no conocen esas fuentes de dónde es o quiénes escriben o cuáles son esas personas que están sujetas a Dios y pues que pueden profetizar. Obviamente hay que tomar en cuenta algo que no es que yo voy y le oro a alguien y ya Dios lo sanó. De hecho, el apóstol Pablo, que hizo muchos milagros, él estaba enfermo y le había pedido a Dios en multitud de ocasiones que lo sanara, que le quitara ese aguijón, pero Dios le dijo que se conforme con su gracia. Entonces no es que yo voy y le pongo la mano a alguien, le oro y ya Dios lo sanó. No funciona así. Dios tiene un propósito para cada cosa y cada cosa que pasa o cada milagro sucede según el propósito de Dios. Nosotros estamos ligados a Dios y Dios sabe para qué nos usa. Nosotros en sí mismos podemos preguntarle a Dios, pero la mayoría de las veces no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Ni siquiera sabemos a dónde Dios nos va a tener el día de mañana, pues estamos sujetos a la voluntad de Dios los que buscamos a Dios de corazón. Okay. Ahora bien, vamos con el tema. La Biblia habla claramente que María solo fue un instrumento para que Jesús llegue a este mundo. De hecho, no existe un solo versículo bíblico donde Jesús le llame madre a María. De hecho, una de las pocas veces que le dicen que María es madre de Jesús, viene por terceros, no directamente por el propio Jesús. Y tenemos una cita en el libro de Lucas. Voy a darle lectura al libro de Lucas, ¿ok? Vamos a dar lectura al libro de Lucas para salir un poco de esta
lectura que pues hay que hablar con la fuente, ¿ok? Entonces es Lucas 8, ¿ok? Es Lucas 8. Vamos a ver, a darle lectura a Lucas 8. Es Lucas 8 del 19 al 21. Lucas 8 del 18 al 21. Dice, como título dice, la madre y los hermanos de Jesús, ¿ok? Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. No son palabras de Jesús, es palabras del que escribió el libro, o sea, el doctor Lucas, fue el que escribió esto. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Nótese aquí en este versículo bíblico que todos dicen que María es la madre de Dios, de Jesús, porque pues bueno, ella fue quien lo trajo a este mundo terrenal, a este mundo de materia, y Jesús le dice pues que no, que la madre y los hermanos de él son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Porque si asumimos que María es la madre de Dios, entonces asumimos que Jesús no es eterno. Pero no es el único verso que dice, que hace mención a eso. También hay otro versículo que habla también sobre el tema y es Lucas 11. Vamos a ver qué dice Lucas 11. Que hace referencia pues que Jesús otra vez no la ve como una madre en el sentido que nosotros llamamos madre a una mujer. ¿Ok? Lucas 11 del 27. Vamos a la lectura. Dice así. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. El 28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí vemos que en cambio Jesús hace referencia a que mientras una mujer le pone no la da en alta estima, sino que prácticamente pues la quieren divinizar, ¿no? Como lo hacen hoy en día, pues, y le dicen, no, bienaventurados son aquellos que hacen la voluntad de Dios y la guardan. O sea, María era bienaventurada, obvio, pero ¿por qué? Porque hizo la voluntad de Dios, no porque estaba divinizada como tal. Y Jesús, sabiendo que en el corazón del hombre existe la idolatría, quiso romper con eso y de hecho lo hace. De una forma extraordinaria, deja claro que todas las personas pueden ser bienaventurados y pueden ser más bienaventurados aún que María. Cualquier ser humano que viva para Dios. Entonces nos damos cuenta que Jesús mismo corta de raíz el hecho de que quieran darle a María un estatus que no le pertenece. Ok, pero no solamente eso, entonces el hecho es que a María le piden como si María fuera una especie de mediadora, ¿no? Porque pues dicen, Jesús es mediador Jesús es el mediador para llegar a Dios, al Padre, pero María es la intercesora entre
entre nosotros y Jesús, y lo cual es una mentira, la Biblia no dice eso. Porque la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. ¿Ok? Y eso pues lo podemos ver en Primera de Timoteo. Ok, primera de Timoteo, pues dice lo siguiente, Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo 2, del 3 al 7, dice algo muy interesante. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estoy leyendo textualmente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí deja claramente que Jesús es el único intermediario, que no existe nadie más que pueda intervenir entre Dios y un ser humano, sino solamente Jesucristo. Y sigue diciendo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ok, aquí Pablo le dice, le está aconsejando a Timoteo que cómo tiene que portarse y qué es lo que tiene que predicar a la iglesia en la cual él está encargado. ¿Okay? Y Pablo dice que no hay otro intercesor, no existe más intercesor, o sea, no existen santos, no le puedes pedir a San Pablo, ni a San Pedro, ni a San Judas, ni a San Antonio, que a San Gregorio, absolutamente a nadie. Y sigue diciendo, todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre será hecho, dice Jesús. Y vemos que Jesús no deja clavos sueltos. Y también saben hablar sobre la cuestión de que si Jesús era eterno o no era eterno, o si existía a partir de María, lo cual tampoco es así. Y pues ahí vamos a leer lo que dice Juan. Juan escribe lo siguiente, Juan 1 del 1 al 14, es bastante. Y dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, hablando de los hebreos. Dice el 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 14 dice, y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era el principio con Dios. Y este era en el principio con Dios. ¿Ok? Perdonarán por mis lapsus. Ok, esto es lo que habla sobre la eternidad de Jesucristo. No hay duda de que Jesucristo era desde el comienzo. Jesucristo es el Hijo de Dios y es eterno igual que Dios. Y Jesús es Dios mismo también. Ok, y no es el único verso que habla sobre la eternidad de Jesucristo. Por ejemplo, tenemos en Juan 8:58 que dice: Jesús dijo que él era antes que Abraham. Se supone que Jesús viene del linaje de Abraham, pero Jesús era antes que Abraham, porque Jesús es eterno. Él era el verbo que habitaba con Dios en el principio, pero se hizo carne por medio del linaje de Abraham, naciendo por medio de María. En Apocalipsis también dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces tenemos que Jesús es eterno, que María solo fue el instrumento que Dios usó para que Jesús llegara a este mundo, y que también la Biblia no permite que le adoremos a santos, no permite que adoremos a nada, porque el único intermediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y también dice: todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre será hecho. Esas son las razones por las cuales nosotros los cristianos no adoramos a María. Y no hay ni existe una razón por la que yo tenga que tener algo referente a María. No porque sea malo en sí mismo, sino por las intenciones del corazón. ¿Cuáles son las intenciones del corazón? Porque, digamos, ¿por qué a María? ¿Por qué no tienen algo referente a Moisés, o a Elías, o a José, o a José, el hijo de Jacob, o de Abraham, o de Jefté? ¿Por qué justamente tiene que ser de María? Entonces, como Dios lo que ve son las intenciones del corazón, entonces tenemos que cuidar que no haya idolatría en nosotros, porque el único que se merece toda la honra, la gloria y la alabanza es Jesucristo, Hijo de Dios, al cual está escrito en Apocalipsis que toda rodilla se doblará delante de él. Así que espero que hayan aprendido algo del día de hoy, y gracias por su tiempo y que Dios me los bendiga. Solamente que no se dejen llevar de cosas vanas. No existe nada fuera de Cristo que sea santo. No podemos dejarnos llevar que de San Gregorio o que San Antonio, que hacen milagritos, y porque hacen milagritos es bueno. Pues no, Dios no obra de esa manera. Y aunque ustedes crean que ellos hayan hecho un milagro así, Dios no hizo ese milagro.